Comencem la penúltima sessió del cicle de conferències Perquè la guerra, que com sabeu és un cicle de conferències que es fa al costat i acompanyant a l'exposició Perquè la guerra del Born, Centre de Cultures i Memòries. Avui la conferència, que és la penúltima conferència d'aquest cicle, és a càrrec de Laura Muñoz Encinar, la doctora Laura Muñoz Encinar, que per mi, ho dic en cadascuna de les presentacions, però avui és especialment així, em fa molt plaer de convidar i em fa molt plaer de presentar avui, perquè Laura ara, des de fa relativament poc, des de fa menys d'un any, és professora de la Universitat de Barcelona i per tant és companya no d'universitat però sí de ciutat i de ciutadania, per tant, i això em fa molt plaer perquè la trajectòria de Laura Muñoz Encinar, tot i la seva insultant joventut, és molt impressionant en tots els sentits, en el sentit científic sobretot, i en el sentit també professional, perquè ara està aquí, ara és professora de la Universitat de Barcelona, però abans ha estat investigadora del CSIC, en el centre de Santiago de Compostela, que es diu Incipit, gràcies. I abans d'això havia estat investigadora a l'Amsterdam School of History, Memory and Material Culture, és a dir, a la Universitat d'Amsterdam, i té una llarga trajectòria, molt llarga trajectòria, en una qüestió que a mi, sincerament, m'interessava particularment per aquest cicle de conferències, que és la dimensió interdisciplinar de la seva feina i del seu treball. Laura és molt coneguda i reconeguda com a historiadora, com a arqueòloga i com a antropòloga forense. És a dir, combina tres branques de coneixement en una sola persona i ho fa amb una aplicació pràctica, que això ho veureu a la seva presentació. A més, les seves presentacions, les seves xerrades són molt impactants perquè l'ús que fa de la font primària, de la imatge, de la feina feta, és molt rellevant i molt interessant. Ella ha estat, a més d'una gran científica, una persona que s'ha dedicat, entre altres coses, a l'obertura i a la investigació directa en la qüestió de les fosses comunes de la Guerra Civil i de la postguerra espanyoles. Però no és només una arqueòloga que obre una fossa o un camp o el que sigui, sinó que a més, a partir d'aquestes eines, a partir dels elements que surten de la recerca sobre el terreny de la fossa comú, ha pogut fer una construcció interpretativa dels processos de violència col·lectiva, dels mecanismes de perpetració de la violència, dels mecanismes bèl·lics, del que fa fonamentalment els civils com a subjecte principal, com a víctimes principals de les guerres totals i de les guerres civils. Tot això ho ha pogut treballar no en fonts, com fem altres historiadors, en fonts secundàries, arxivístiques, no només, millor dir, com fonts primàries, secundàries o arxivístiques primàries, etc., sinó directament tocant amb les mans a la terra, amb les mans a l'os directament. I això, jo crec que per la resta d'historiadors, pels que ens mirem aquestes qüestions una mica des de fora, és molt impressionant i molt productiu i molt interessant. Aprenem moltíssim d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta transdisciplinarietat que un treball com el de la Laura ens pot ensenyar, diguem-ne, a la resta de professionals i també a la resta de persones interessades al passat i a la història. Per tant, és un enorme plaer. Ella últimament, això ja és el que explicarà a la seva xerrada, a la seva ponència, ha estat treballant fonamentalment en dues línies, diria,
ella té sempre moltes línies d'investigació, però sobretot en dues línies d'investigació. Una és la dels estudis a partir de l'arqueologia, història contemporània, antropologia forense, etc., del sistema concentracionari, dels camps de concentració i de treballs forçats en l'Espanya de Franco. De fet, aplegant la qüestió també de les fosses comunes i del sistema concentracionari. De fet, ella és una de les persones responsables de l'excavació de la fossa comuna del camp de concentració de Castuera, en Extremadura. I a més, ha estat treballant últimament, en temps recents, precisament sobre el tema de la conferència d'avui, és a dir, sobre la qüestió de la violència, diguem-ne, sexualitzada, la violència contra les dones, la violència específicament dirigida al subjecte femení, a partir dels elements, a partir de les evidències que surten en el seu treball científic, en la seva feina científica de les excavacions a les fosses comunes. Per tant, és un plaer enorme. Jo crec que serà superinteressant escoltar la teva xerrada i res, the floor is yours. Moltes gràcies, Javier. Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Moltíssimes gràcies per convidar-me també a aquest cicle de conferències en aquest marc de l'exposició de Per què la guerra. També em volia agrair al Josep Calvet i al Memorial Democràtic per haver-me convidat a estar aquí avui a parlar de la violència contra les dones. Ara canviaré al castellà, con el vuestro permiso, para hacer la conferencia. Muchísimas gracias por tus palabras, Javier, tan generosas, de hecho. Es verdad que dentro de esta línea de investigación que él comentaba, no solamente de la violencia con especificidad de género contra las mujeres, sino esta parte más dedicada a los campos de concentración, pues son los trabajos de Javier Rodrigo principalmente los que nos han inspirado a los que hemos llegado después, ¿no?, para hacer todo este estudio de la violencia política en espacios concentracionarios, en nuestro caso ahora ya también combinando la parte más material. La conferencia de hoy, lo que me gustaría un poco analizar y transmitiros es cómo es esa violencia sexuada con especificidad de género en escenarios de guerra y de posconflicto y centrados en la edad contemporánea, que es el área en el que yo trabajo. Y para esto, también como bien comentaba ahora Javier, tenemos que tener en cuenta esa idea de la guerra total. ¿Qué es la guerra total? Ese concepto de la guerra y del conflicto caracterizado por motivaciones ideológicas, la movilización universal, el rechazo a cualquier alternativa que no sea la destrucción absoluta del enemigo, el crecimiento exponencial de la mortalidad y la desaparición de la frontera, sobre todo entre lo que es el combatiente y lo que no es el combatiente. Es decir, cómo es la violencia que se va a ejercer con especificidad de género, sobre todo en este caso hoy sobre mujeres, en ese contexto de guerra total que caracteriza la edad contemporánea y cómo se desarrolla este fenómeno a lo largo de todo el mundo. Vamos a ver un poquito una parte más teórica, vamos a ver algunos casos de todo el mundo y luego vamos a hablar en concreto de la violencia contra las mujeres en el caso de la Guerra Civil Española, que es el ámbito en el que yo he trabajado más en profundidad esta línea de investigación, ¿no? Y cómo podemos inferir ese conocimiento a partir de este estudio, como decía Javier, este estudio holístico, este estudio en el que incluimos fuentes documentales, pero fuentes orales y también en este caso la materialidad, ¿no? A mí me gusta mucho incidir en este giro material. Ya no concebimos la historia contemporánea sin el estudio de la materialidad, sin ese giro material, sin el conocimiento que nos aporta el registro material, que son todas esas evidencias que producimos como sociedad y que se quedan en el paisaje o en el subsuelo, ¿no? Y ese aporte es esencial, sobre todo cuando nos enfrentamos a contextos como el que vamos a hablar hoy, de un tipo de violencia que es muy difícil de analizar materialmente, que hay mucha parte intangible sobre la violencia con especificidad de género. Por lo tanto, el aporte de la materialidad, ya digo, tanto para la producción de conocimiento histórico y la historia contemporánea ya es esencial, no entendemos la historia contemporánea sin esto ya, y sobre todo para poder aproximarnos a esa parte, no solamente de la violencia expresa, las ejecuciones, sino esa parte más intangible que vamos a hablar hoy también de la violencia con especificidad de género, donde el objetivo no va a ser solamente eliminar a las víctimas, sino que en muchas ocasiones va a ser redimirlas, reeducarlas, ¿no? Pero antes de entrar en la edad contemporánea,
esta idea de la violencia contra las mujeres, esa idea de la violencia sexuada, es algo que podemos trazar desde la antigüedad. Y ya desde la Eneida, Virgilio relata cómo Rea Silvia es violada por Marte y fruto de esa violación va a dar a luz a Rómulo y a Remo, marcando el origen de Roma. Y desde la etapa clásica, desde la Edad Clásica, las mujeres siempre hemos actuado como garante del honor de la sociedad, de la comunidad, ¿no? De tal manera que se aloja de forma simbólica en la garantía social y comunitaria, en esa idea de la feminidad. De ahí que tenga esa fuerza tan grande, esa representación, en este caso de la violación, como un tránsito, una transformación hacia un nuevo proceso, ya sea político o ya sea social. Hasta el punto de que en Roma todos los cambios sociales y políticos empiezan con una violación dentro de la mitología. Y en ese imaginario colectivo se repite esa historia una y otra vez, con distintos nombres, con distintos tiempos, pero con la misma carga simbólica. Lucrecia, la violación de Lucrecia marca el inicio el fin de la monarquía, la muerte de Virginia, el conflicto patricio-plebeyo. Por lo tanto, esa representación, esa idea de la violación de la mujer es muy importante tener en cuenta cómo aloja esa idea de la comunidad, de preservar la idea de comunidad y también cómo se utiliza para generar esa fractura de un tiempo a otro. Este es el caso, por ejemplo, que os mostraba del rapto de la Sabina, que también es recogido por Tito Livio, que va a marcar el inicio de la comunidad, de la ciudad en comunidad, en el caso de Roma, también con esa representación en el imaginario, ¿no? La mujer considerada, como dice Pura Sánchez, como un cuerpo, un territorio donde el hombre proyecta sus deseos de victoria o de dominio, porque lo que en el ejercicio de la represión y de la violencia y también en ocasiones de la violación se va a hacer visible simultáneamente en un solo gesto, por una parte, la victoria de los vencedores y el sometimiento de los vencidos. Y esta idea del cuerpo como un territorio que está inmerso en lo político, un territorio donde se va a librar una batalla y donde esa batalla tiene que ver con la lucha por el poder, más allá de la parte más sexual, ¿no? Es lo que Foucault denomina como la tecnología política del cuerpo, ese cuerpo como territorio, incido, ¿no? Esa parte de ese territorio inmerso en el campo político, donde el control del cuerpo, el sometimiento del cuerpo, la vejación del cuerpo tiene una potencialidad muy fuerte en el control social, en el control de las sociedades, en la transformación, en la guerra y en el conflicto, ¿no? De esta manera que esa usurpación del cuerpo femenino, con esa usurpación y con ese sometimiento, ese ataque del cuerpo, se busca la humillación y la desmoralización del enemigo, no solamente el ataque individual, así como también una forma de castigo, una forma de represalia, una forma de control, al fin y al cabo, un mecanismo de control, no solamente sobre la víctima, sino sobre la sociedad en su conjunto, también sobre el tejido social, con el objetivo, ¿no?, como decía, de controlar y llevar a cabo esa depuración, esa limpieza a través del cuerpo de un contexto social, ¿no? Esa valoración también subordinada que vamos a ver de las mujeres dentro del estrato social como ciudadanos de segunda clase, que es algo que no se va a transformar hasta ya bien entrada la contemporaneidad, también va a albergar otros mecanismos de castigo y de sometimiento que pueden ser de tipo físico o que pueden ser de tipo psicológico, ¿no? De tipo físico, pues toda la agresión, las ejecuciones, la tortura, también la violación, y la parte más psicológica, que también tiene que ver con la física, sin duda, vamos a ver de forma reiterada procedimientos que nos están mostrando esa depuración del cuerpo, ese ataque del cuerpo como un territorio, como un mecanismo de control y de poder, como por ejemplo os sonará el rapado, la eliminación de esos símbolos de feminidad, el rapado del cabello, la ingesta de aceite de ricino, la exposición pública desnuda y semidesnuda de las mujeres, el ataque a ese cuerpo, ¿no?, el estar interpeladas. Algo que se ha definido o que nos lleva al concepto de la violencia sexuada o la represión sexuada, que es un término que viene a albergar toda esta suerte de violencias que se van a aplicar sobre el cuerpo de las mujeres, con ese objetivo no solamente o no principalmente con un objetivo sexualizado de beneficio sexual, sino como un mecanismo de control y como un mecanismo de depuración, como un mecanismo de sometimiento.
ese cuerpo de las mujeres altamente sexualizado, hasta el punto de que, bueno, esa violencia bueno, pues va a tener no solamente va a tener una capacidad lesiva muy importante, ¿no? Esa violencia sexual que va a tener esa altísima capacidad lesiva, no solamente por la brutalidad de las conductas o por las implicaciones socioculturales que tiene, sino también por toda la parte del bagaje emocional de los supervivientes y el impacto que va a tener en la comunidad. Os traía la definición del Comité Internacional de la Cruz Roja para sentar como ideas, conceptos principales sobre qué es esta violencia sexual, ¿no? Hablábamos de esta violencia sexuada o esa represión sexuada que engloba toda esa suerte de mecanismos de ataque, de violencia física y psicológica contra el cuerpo de las mujeres, y esa violencia sexual, bueno, pues definida como este concepto, ¿no? Que tiene esa alta capacidad lesiva sobre las víctimas y que tiene una altísima brutalidad y que va a tener implicaciones sobre todo socioculturales, como vamos a ver en casi todos los conflictos, no solamente contra la víctima o contra la comunidad, sino que va a tener una trascendencia sociocultural muy importante en las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias va a provocar posteriormente? Esa violencia dentro del ámbito de la sexualización de la violencia contra las mujeres, que es definida por Naciones Unidas mediante una lista, que no es la única, pero que es una propuesta de lista, en donde se incluyen algunas de esas especificidades de esta violencia, que vamos a ver cómo se materializa esa violencia contra las mujeres, esa agresión contra las mujeres en contexto de conflicto y posconflicto, como la violación, la mutilación sexual, las humillaciones sexuales, la prostitución forzada, el embarazo forzado. Y como decía, esa violencia no está materializada solamente sobre la víctima, que también, sino que resulta indudable que va a tener que ver con un colectivo, también donde está el colectivo masculino. Decía al principio esa idea de Pura Sánchez, en la que inciden en esa idea de que en un mismo ejercicio de violencia se va a materializar el sometimiento de la víctima y también el de todos los vencidos. Probablemente uno de los casos que mejor conocemos respecto a bueno, a toda esta variedad, ¿no? de conductas de violencia de las que vamos a hablar hoy, por ejemplo, respecto a la prostitución forzada, uno de los casos que mejor conocemos es el caso de las mujeres esclavas que fueron esclavas sexuales durante el Imperio japonés, las que se conocen dentro de la historiografía como las mujeres de confort o mujeres de consuelo, ¿no? Que fueron sometidas a esclavitud sexual por parte de los soldados del Imperio japonés en todas las zonas ocupadas por Japón desde hasta el 45, ¿no? Desde Nankín hasta el 45, en el que se estiman que más de 200.000 mujeres fueron esclavizadas sexualmente durante y luego posteriormente con enormes secuelas, como podéis imaginar, ¿no? Y respecto a todos estos repertorios de violencia, uno de los principales problemas que vamos a encontrar a la hora de poder pues analizar cómo es esa violencia contra las mujeres en contexto de guerra y de posguerra es, en primer lugar, esas cifras, cómo podemos abordar el estudio de esos casos. Y lo que sí que sabemos, como siempre, es que esas cifras van a estar subestimadas todavía más en el caso de las mujeres, por distintos factores, ¿no? En primer lugar, la victimización intrínseca de la víctima, es decir, el reconocimiento de la propia violencia. Aquellas mujeres que van a ser interpeladas, que van a ser peladas, que van a ser vejadas, pues en la mayoría de los casos no tenemos registros sobre ello. También el enfrentamiento nuevamente a los hechos, el enfrentamiento a los hechos de violencia, la declaración de ellos mismos, pero sobre todo el contexto de impunidad. Hasta qué punto la declaración, el reconocimiento de esa violencia que van a sufrir estas mujeres, ya que los hechos en la mayoría de los casos no van a ser perseguidos, pues esa impunidad de los hechos va a hacer que no tengamos registro de la mayoría de los casos de violencia, sobre todo esa parte más intangible, ¿no? Y sobre todo también ese miedo a las represalias. Y esto tiene que ver mucho con esas consecuencias sociales, es decir, ya no solamente las represalias posibles de su propia comunidad, sino el impacto que va a tener eso en sus familias, en sus hijos y la comunidad en su conjunto, el hecho de reconocer el haber sufrido todas estas vejaciones de forma sistemática en contexto de conflicto y, como decía, posconflicto. Siguiendo más con esta parte, antes de entrar, ¿no?, a ver más casos en concreto, para analizar esta violencia sexuada con especificidad de género, pues utilizamos distintos parámetros, ¿no? En primer lugar, esa perspectiva más cuantitativa, como decía, esa idea de las cifras, esa idea de conocer
en estos conflictos qué es lo que ha sucedido y cuántas mujeres han sufrido este tipo de violencia. Históricamente se había aceptado esa idea de esta violencia contra las mujeres como algo inevitable, ¿no? Como algo que sucede en todos los conflictos, algo que actualmente tenemos ya muy superado dentro de la aproximación también con perspectiva de género a las investigaciones de conflicto y posconflicto, ya que, sobre todo cuando hablamos de la contemporaneidad y de la guerra total, tenemos mecanismos para analizar cómo es esta violencia también a nivel cuantitativa y que no es inevitable, no hay una inevitabilidad de esa violencia, sino que las cifras, como por ejemplo en el caso de Yugoslavia o en el caso de Ruanda, llevaron a establecer un nuevo paradigma completamente dentro de la violencia sexual en los conflictos y nos ofrecieron esa posibilidad de analizarlo de forma viendo la sistematicidad, la forma organizada, la ubicuidad y cómo se dirige esta violencia contra las mujeres, huyendo de esa idea de que sea inevitable, ¿no? Y cifras sobre ello, desde ese punto de vista cuantitativo, tenemos también muchos ejemplos, como por ejemplo la cantidad de mujeres violadas e interpeladas después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, principalmente las mujeres alemanas que fueron violadas masivamente. De hecho, se estima que hay una relación de 1 de cada 3 mujeres fueron violadas, algo que se ha relacionado siempre con el ejército soviético, pero que investigaciones recientes nos ofrecen una visión mucho más compleja de esa violencia contra las mujeres en este contexto de posconflicto, mostrando que también los aliados en distintos contextos produjeron o materializaron agresiones y violaciones de mujeres, como por ejemplo también en el caso de India y Pakistán en el proceso de independencia de India y Pakistán, o en el proceso de Bangladesh también, donde se han analizado de forma más cuantitativa esta violencia contra estas mujeres, ¿no? La otra perspectiva sería la cualitativa, ¿no? Esa parte de por qué se está produciendo, por qué se va a producir, qué factores van a influir en esta violencia contra las mujeres y el por qué esta idea, la idea más importante es señalar que la actividad sexual como en sí misma o el acto sexual o las agresiones sexuales con ese beneficio sexual no es el objetivo principal, sí que el objetivo principal es el control y el poder a través de la agresión de estas mujeres. Y en este sentido hay un concepto esencial que es la intencionalidad, cuando analizamos esa parte más cualitativa del porqué de la violencia contra las mujeres, y que es esencial para poder trazar esos patrones de comportamiento, esas estrategias. Dicen los teóricos que respecto a la intencionalidad, que las cosas son siempre por o para algo que parece muy banal, pero que en el contexto de la guerra y el conflicto no lo es tanto. Es decir, qué intencionalidad hay detrás del porqué de estas agresiones y cómo se va a ejercer ese control a partir de la agresión contra las mujeres y las agresiones que principalmente son sexuales, ¿no? De tal manera que podemos ver la violación como una afrenta al colectivo, como decía anteriormente, como una herramienta de castigo a la totalidad del grupo, ¿no? Algo que ha sido muy analizado principalmente en el caso de la antigua Yugoslavia o también en el caso de Ruanda. Desde esta perspectiva cualitativa también va a jugar un papel muy importante ese papel que la mujer cumple en la sociedad y la conceptualización del rol de esta mujer en la sociedad. Es decir, que en aquellos contextos en los que hay una consideración subordinada de las mujeres respecto a los varones, todavía la violencia va a ser mayor, ya que va a tener un impacto mayor debido a esa percepción de las mujeres como ciudadanos de segunda clase. Por lo tanto, se van a materializar con mayor violencia, ¿no? Así, la violencia podemos decir que tiene múltiples causas y sobre todo la idea de que no son excluyentes entre sí, que todas las causas pueden convivir a la vez, es decir, que no se excluyen unas a otras. Y pueden responder a distintos objetivos, utilizar a las mujeres como botín de guerra, esclavas sexuales, como veíamos en el caso de Japón, de motivación para la tropa por parte de los mandos militares, mujeres para infringir el daño contra la sociedad, como decía en su conjunto, contra el colectivo también masculino, desproteger a la comunidad, generar ese desánimo, esa desconfianza de la comunidad,
esa estrategia también genocida con el objetivo de destruir de forma completa a un grupo de personas mediante, por ejemplo, los embarazos no deseados o la transmisión de enfermedades infecciosas. Y así se pueden describir situaciones específicas como decía, ¿no? La violación como recompensa, la violación de forma de cohesión de grupo, la violación como arma de cohesión dentro del colectivo enemigo, la violación como forma de demostración del odio contra las mujeres, como arma de cohesión también, esto estaba repetido, ¿no? Y sobre todo la parte de la violencia como arma de guerra que se establece a partir del caso de la antigua Yugoslavia y a partir del caso de Ruanda. Algo, como digo, convive y va a convivir esos distintos tipos de violencia y que no nos tenemos que dejar eclipsar por la idea solamente de la agresión como arma de guerra, ya que hay en algunos casos que sí que va a ser posible trazarlo como arma de guerra, pero en muchos otros no es esa estrategia de guerra, sino que va a ser otro tipo, como la esclavitud sexual, como esa parte de odio contra las mujeres o de degradación del colectivo en su conjunto, ¿no? De hecho, en la Guerra de los Balcanes de principios de siglo se estima entre 20.000 y 60.000 mujeres esas víctimas de violación y se desconoce cuántas fueron víctimas de agresión en masa y cuántas fueron interpeladas o fueron vejadas física y psicológicamente, algo que además ha tenido mucho impacto en las investigaciones que se han hecho posteriormente de las búsquedas de las víctimas debido a esas violaciones que van a conllevar hijos no deseados y que es algo que reveló en gran medida el intento de identificación de las víctimas, ya que muchos de los hijos eran hijos de estas violaciones, ¿no? y no de los desaparecidos. Casos también como el de Ruanda, que es especialmente dramático dentro de ese uso de la violencia contra las mujeres como arma de guerra, donde se estiman casi 500.000 de víctimas, o de la República Democrática del Congo o Sierra Leona, donde la violencia va a adquirir cifras que son completamente endémicas, ¿no? Y donde la crueldad y la vejación va a ser muy fuerte. Otra de las herramientas de análisis, no solamente la cuantitativa y la cualitativa, es esa perspectiva finalística, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la violencia para las víctimas y cuáles son las consecuencias que va a tener la violencia contra el conjunto de la sociedad? ¿Cuáles son las secuelas físicas, psicológicas, tanto para estas mujeres como para el conjunto de la sociedad, ¿no? U otros casos, como podemos ver en otros casos, como por ejemplo en América Latina, donde también se ha hecho muchísima investigación sobre la violencia contra las mujeres durante la edad contemporánea, como en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador, pero también en el caso de las dictaduras latinoamericanas. Un aspecto muy importante también a la hora de analizar cómo es esta violencia contra las mujeres es la inclusión que va a tener a partir de finales del siglo XIX, en España a partir principalmente de principios del XX, la transformación de la feminidad. Es decir, cómo se va a transformar la idea de ser mujer y cómo eso va a tener una relevancia muy importante sobre la violencia que van a sufrir estas mujeres. Es decir, todas las corrientes feministas que se van a incluir a partir de finales del XIX van a transformar el rol de la mujer, que va a salir a la esfera pública, va a transgredir el rol de feminidad establecido por las corrientes más patriarcales, tradicionalistas, conservadoras y reaccionarias, rompiendo esa barrera de la domesticidad, de lo doméstico, saliendo a la esfera pública y conquistando derechos políticos y derechos civiles a lo largo de finales del XIX y principio del XX. Esto va a ser una transformación muy grande de la feminidad que va a suponer un impacto a esa tradicionalidad, ¿no? A esa idea de la tradición de lo que es ser mujer y que va a tener una respuesta violenta muy importante. Es decir, muchas de las violencias que vamos a ver en conflictos y posconflictos tienen que ver con haber transgredido el rol de género, ser un tipo de mujer que no está permitido, que no está dentro del canon establecido por esa cultura tradicional patriarcal. Por lo tanto, algo directo, una respuesta directa a las corrientes feministas es el contrafeminismo.
Dice, los avances, os traigo algunas citas, los avances de las mujeres constituyen por encima de todo el principal motor para que el antifeminismo se ponga en marcha. Y esto se va a materializar en todos los procesos de conflicto, principalmente en todos los contextos fascistas de los años 30 en Europa, ¿no? Los antifeministas consideraron al feminismo como algo contra natura, inmoral, como una amenaza para la supervivencia de la nación y la armonía de la sociedad. Ese antifeminismo que también vemos actualmente, ¿no? Que indica que la violencia no tiene género, la violencia siempre tiene género, ¿no? Y respecto a esta idea, bueno, esto está, como sabéis, también en relación con todo este debate al principio del siglo XX sobre esa posición de la mujer, dónde está puesta la mujer, en los discursos políticos y los discursos intelectuales también, ¿no? Ese intento de defender la mujer como un ciudadano de segunda clase, como un ciudadano subalterno respecto al varón, algo que se defiende por el positivismo de Comte, Ortega y Gasset, quiero decir, está en el relato de los discursos científicos de los años 30 y de los años 20, para que también entendamos de dónde viene, cómo se entiende tanto que estas corrientes feministas suponen un ataque a esa estructura social tradicionalista patriarcal. Y cómo tiene esa respuesta tan grande hacia el antifeminismo, como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Que es muy evidente. Pero esto tiene una consecuencia o tiene una dimensión todavía mucho más compleja que quería traeros hoy, ¿no? Y es que esa identidad, esa nueva identidad que se está transformando, esa nueva idea de mujer, esa idea de ser mujer, esa idea de feminidad fuera del entorno doméstico, con derechos civiles, esa lucha por la igualdad, va a suponer un ataque al sistema patriarcal desde una manera muy directa, pero también muy simbólica. Es la idea que Almudena Hernando, que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, analiza respecto a lo que denominamos como la identidad relacional. Tenemos dos tipos de identidades. Una, la identidad individual, cómo las personas nos hemos ido individualizando a lo largo de la historia y se ha creado esa identidad individual, y esa identidad colectiva. La identidad colectiva en la que están los vínculos, está el sentirnos seguros, está todo ese tejido social que nos permite sobrevivir como sociedad. Un tipo de identidad relacional donde están los cuidados, donde, como decía, están esos vínculos, que ha estado siempre vinculado con la feminidad. Se aloja en las mujeres esta identidad relacional que garantizan que esos vínculos, esa identidad colectiva se pueda mantener, hasta el punto de que esa idea de identidad relacional, estas corrientes feministas, esta nueva identidad de género de mujer, lo va a romper, va a buscar individualizarse, de tal manera que va a suponer un ataque también contra esa estructura patriarcal, a esa identidad individual que están las mujeres intentando conseguir y luchar por ello desde finales del XIX a principios del XX. Esa violencia que se va a ejercer y que va a comportar, como decía, distintas identidades en la esfera social, aglutinando distintos niveles, distintas capas coercitivas contra la transformación de la feminidad, contra el rol de género establecido, con un objetivo político y con un objetivo simbólico, esa identidad relacional percibida, romper esa identidad relacional e individualizarse como mujeres, como una identidad de género, se va a entender como un ataque directo al orden conservador patriarcal establecido. Y así se construye la alteridad. ¿Qué es la alteridad? El otro a quien voy a atacar, a esa mujer a la que atacar, esa mujer que no está dentro de ese rol conservador, doméstico, íntimo y que está conquistando la esfera pública. Esa idea de no mujer, una mujer que no se reconoce como la mujer que debe ser, ¿no? Que va a ser perseguida de forma sistemática por motivos políticos en distintos contextos durante la violencia en conflicto y posconflicto durante la contemporaneidad. Y para avanzar hacia cómo analizamos, cómo hacemos este estudio de la violencia, abandonando yo un poco más esa parte teórica,
Como bien decía Javier, algo que caracteriza la investigación que abordamos actualmente también para saber cómo es esta violencia contra las mujeres es esa aproximación holística, global, conjunta, en la que vamos a incluir todo tipo de fuentes que afortunadamente tenemos en la edad contemporánea, que tenemos fuentes documentales, que también tenemos fuentes orales y también tenemos la materialidad, los restos materiales, no solamente de esos cuerpos de las mujeres, sino todas las evidencias que podemos obtener tanto de lo que está como de lo que no está, como vamos a ver a continuación. Dice Alfredo González Ruibal que la arqueología permite frustrar la fantasía de los perpetradores, que la fantasía de los perpetradores en todos los contextos de violencia y de conflicto es la desaparición de las huellas, el borrado de los rastros, de los rostros, hacer desaparecer esas evidencias, como dice Sarah Wagner respecto al caso de Bosnia, crear la sensación de que las víctimas no han existido. Y por eso, cuando hablábamos de esos factores cuantitativos, no es tan difícil trazar esta violencia contra las mujeres, ya que hay una parte muy intangible y tenemos no solamente el problema de las cifras, de todas estas mujeres que no tenemos registrada esa violencia, sino también de toda esa parte que no deja registro, porque son violencias más de tipo psíquico o psicológico, ¿no? Mujeres que van a ser interpeladas, que van a ser perseguidas, que van a ser vejadas sus cuerpos de forma sistemática, ¿no? Y dentro de esta idea, de este estudio global, de este estudio holístico, construimos cómo podemos esclarecer los hechos, ¿no? Cómo nuestras evidencias materiales, cómo este registro de la materialidad que vamos a ir viendo nos permite establecer, obtener datos para establecer inferencias, que son esos hechos de los que no conocíamos nada y ahora tenemos registro material para generar evidencias de confrontación y esclarecer hechos que no conocíamos o historias que ya conocíamos, pero poder aportar matices completamente distintos. Es decir, hay relatos que todos conocemos, historias que todos sabemos, pero a partir de la investigación que abordamos en los últimos años, y también en el caso de las mujeres, podemos plantear desafíos nuevos a las historias oficiales, el de las acciones represivas, y también aproximarnos a hechos que ya conocemos desde una dimensión distinta, aportar nuevos matices sobre cómo fue esa violencia, ¿no? Vamos a ver un poco cómo es en el caso de España para cerrar esta parte de la conferencia en estos últimos 15 minutos que nos quedan. Y vamos a partir de estos conceptos, ¿no?, que hemos sentado en esa parte más teórica, también esa idea de esa lucha contra el feminismo y cómo en la violencia ejercida contra las mujeres en el caso de España durante la Guerra Civil y la dictadura, esa persecución de las mujeres va a tener distintas perspectivas, pero sobre todo una persecución sobre esa transgresión del rol de género de las mujeres republicanas, ¿no? Todo para plantearnos cómo es esta violencia sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura también en España. A ver si soy capaz de hacer esto. Vale. Desdibujado en el paisaje e imperceptible en el terreno hay un pozo estrecho y profundo, anegado de agua, que se conoce como la mina Terría. El pueblo más cercano está a varios kilómetros de la frontera de Portugal, y la frontera de Portugal a varios kilómetros. En esta zona estuvo bajo control sublevado desde el principio de la guerra en el 36, el frente está muy lejos y la represión es esa represión de retaguardia sistemática, implacable. Un pozo que había sido utilizado para la extracción de wolframio, pero que a principios de la guerra civil se va a utilizar para arrojar los cuerpos de activistas, políticos, alcaldes, concejales, jornaleros, yunteros, ejecutados extrajudicialmente durante un falso traslado sin sentencia, sin aparato judicial, ¿no? Y este aparato represivo requiere planificación, organización, logística. No hay ningún documento que nos permita analizarlo, pero requiere toda esta planificación, donde la intencionalidad, como decía al principio, es muy importante. Y también el borrado de las huellas, el borrado de los hechos, de las evidencias, como es arrojarlos a un pozo. En este pozo, que se conoce como la mina Terría, y que es este que os acabo de enseñar en el vídeo de la imagen, lo que encontramos son todos varones, estos que veis en la imagen, como decía, principalmente activistas políticos, concejales, corporación municipal, personas con representación dentro de los sindicatos. En este pozo no había mujeres, porque las mujeres, en este caso, ¿qué sucedió con ellas? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no había mujeres entre los restos que encontramos en ese pozo? Principalmente estas mujeres, como en muchos otros casos, van a sufrir una violencia distinta, que el objetivo principal no va a ser aniquilarlas, como si en el caso de los hombres, sino que va a resultar un tipo de represión selectiva,
con carácter ejemplarizante, aquellas que son ejecutadas, pero sobre todo la reeducación, el sometimiento de todas estas mujeres, mujeres que son consideradas como ciudadanos de segunda clase, inferiores a los hombres, y donde esta violencia aplicada no va a tener el objetivo principal, como decía, de eliminarlas, sino redimirlas, reeducarlas en un procedimiento específico sobre ese cuerpo que decía también al principio, donde va a haber un mecanismo complejo físico y psicológico, decía Vallejo Nájera, para que eliminen el comunismo del cuerpo, para que arrojen el comunismo del cuerpo. Mujeres que van a estar mucho más expuestas y que van a sufrir no solamente algunas ejecuciones, como vamos a ver a continuación los casos de mujeres que fueron ejecutadas, pero que van a sufrir toda una suerte de violencia sobre sus cuerpos con el objetivo de reeducarlas y de redimirlas, como decía. Ese concepto de mujeres, esa idea de mujer que va a intentar deshumanizarlas, equiparando la idea de roja con no mujer, mujeres que habían salido a la esfera pública, que habían tenido hijos fuera del matrimonio, que se habían casado de forma civil y no religiosa, que se habían incorporado al entorno laboral, mujeres que estaban representando un rol de feminidad, que es lo que se va a atacar de forma sistemática, de ahí la agresión sobre sus cuerpos, la eliminación del cabello, la ingesta de ricino, como decía, ese control del cuerpo como un mecanismo de sometimiento tanto de las mujeres como de la sociedad en su conjunto. Mujeres que se las va a deshumanizar en esa creación de esa no mujer, de esa alteridad, asimilándola a la idea de mujeres públicas en contraposición a las mujeres domésticas que están en el entorno doméstico, tradicionalistas. Por lo tanto, esa idea de mujer pública de alguna manera hace que se legitime toda la agresión que se va a materializar sobre ellas de forma pública y sobre sus cuerpos, exponiéndolas tras la ingesta de ricino, paseándolas, muchas veces acompañadas con música, expuestas desnudas, semidesnudas, de forma constante, ¿no? Mujeres que van a estar mucho más expuestas, ya que una vez que han sido generalmente ejecutados los varones, sus maridos, sus padres, sus hijos, se van a quedar solas ante el tejido social conviviendo con los perpetradores y con los victimarios, y que no van a tener manera de sobrevivir dentro del contexto tanto de la guerra como de la posguerra. Mujeres que van a estar expuestas de forma constante a la agresión, a la interpelación, a la violencia sexuada. En la imagen lo que os traigo es el caso de un señor que es uno de los hijos de las víctimas que encontramos en ese pozo y que ya muy mayor se fue a una residencia y se llevó en su cajita de caudales pues esos elementos que para él eran más importantes sobre su pasado, donde estaban las fotografías y los documentos vinculados con la historia de su padre y con la de su madre. Su madre estaba embarazada, como muchas tantas de los casos que hemos analizado, cuando mataron a su padre. Ella se va a quedar con varios hijos y dentro de esa documentación que analizamos hay un documento en el que ella, la madre de este señor, envía al gobernador civil, en este caso de la provincia de Cáceres, y dice: «Excelentísimo señor, mi situación es tan difícil que me obliga a molestar su atención para manifestarle que mi marido fue sacado de la cárcel en 1936 y quedé viuda con 3 hijos, uno de los cuales ha fallecido. No encuentro trabajo ni tengo que dar a mis hijos y recurro a su reconocida bondad para ver de conseguir algo que pueda mitigar mis penas y poder dar algo a mis hijos». Dice: sirva usted a esta humilde servidora. Un documento que ella nunca envió y que, como dice, uno de sus hijos ya ha fallecido y otro de ellos lo va a dar en un colegio interno, que es este documento que veis al lado, que ella conservó con el objetivo de recuperarlo posteriormente. Historias que se repiten de estas mujeres que van a estar totalmente expuestas dentro de este contexto tanto de la guerra y durante la posguerra, y que se las va a eliminar de todo ese tejido social de soporte dentro del contexto tanto rural como urbano. Mujeres que posteriormente, en algunos casos, van a conseguir migrar
del sur al norte y bueno, actualmente estamos y podemos conectar esas migraciones masivas de principios de los años 50 con estas mujeres y sus hijos y la altísima representación de la migración de familias de víctimas de la represión franquista en los años 50, una vez que ya se resuelve la Segunda Guerra Mundial, que están conviviendo con los victimarios, que están completamente desprotegidas, que están desamparadas, que están sufriendo una violencia constante y solamente encuentran la salida, la migración hacia el norte, en algunos casos si pueden, como la única vía, como es el caso de la imagen que veis actualmente. Él es Diego Vital, también es hijo de una de estas víctimas que os he enseñado del Pozo, y él consiguió huir con su madre, que es la que veis en la imagen, y llegar a Barcelona. Todas estas mujeres con sus hijos se van a instaurar en los barrios de chabolas que poblaron y que pintaron todo el paisaje de la transformación de la Barcelona urbana de los años 50 y van a traer con ellos historias de violencia, historias de vejación, historias de persecución, historias que no tenemos registro documental sobre ello, que no tenemos datos sobre ello, pero que son las historias también de toda esta sociedad que luego se van a asentar, como digo, en estos barrios de barracas, ¿no? Y que van posteriormente a transformar el tejido urbano, la lucha social también en Barcelona, y que va a estar muy inmerso en la identidad de nuestra sociedad actualmente. Paisajes como el que vemos en la imagen, ¿no? de esos barrios de chabolas que, pues no solamente el caso de Barcelona, sino también el País Vasco, ¿no? Como decía Javier al principio, la apertura de fosas en España nos ha permitido pues, investigar la violencia desde las fosas, algo que, por ejemplo, en el caso del Holocausto pues es muy complicado de hacer y se hace desde los campos, ¿no? Y los datos que tenemos de las fosas nos ha permitido también analizar cómo es esta represión contra las mujeres. Estas cifras no están del todo actualizadas, pero las traigo como las últimas que están publicadas. Hay más de 9.000 fosas abiertas, más de 12.000 cuerpos exhumados en el conjunto del Estado, y sabemos por los datos publicados por Lourdes Errasti que solamente el 3% de estas víctimas exhumadas hasta el momento son mujeres. Eso no quiere decir que el 3% de las víctimas sean mujeres, sino que del total de los cuerpos exhumados, el 3% son mujeres. De ese más de 12.000 cuerpos, de un total de 150.000 víctimas. Esto nos muestra un panorama que a nivel cuantitativo es muy pequeño, pero que a nivel cualitativo es muy, muy, muy significativo. Y también es muy significativo esta cifra que nos está hablando de esta estrategia aplicada contra las mujeres, que el objetivo no es exterminarlas, es eliminar aquellas que han tenido una mayor carga simbólica, que han tenido una mayor representación en la transformación de la sociedad. El objetivo principal de la inmensa mayoría de ellas es redimirlas, reeducarlas, someterlas a través de todo un aparato, ¿no?, de violencia física y psicológica. Y de ahí tenemos mucha información sobre cómo es la represión contra estas mujeres durante la ocupación militar. No me puedo entretener mucho, pero bueno, esto tiene mucho que ver el tipo de guerra colonial, el tipo de guerra, cómo se materializa la guerra durante la ocupación militar, cómo es esa guerra donde el lenguaje del terror, el terror va a ser un mecanismo esencial de implantación del nuevo orden mediante la fuerza, y en esa implantación del nuevo orden mediante la fuerza, la violencia contra las mujeres es algo que vemos de forma constante, no solamente en el caso de España, sino en el caso de todos los conflictos durante la contemporaneidad en todo el mundo. Mujeres como por ejemplo Carlota O'Neill, que después de que ejecutan a su marido, bueno, ya pasa por consejo de guerra y la van a condenar a una pena de prisión. Recoge Carlota O'Neill en sus memorias de una mujer en la guerra de España, parte del relato que está en su consejo de guerra. Y dice en su consejo de guerra: es usted tremendamente peligrosa, roja, atea, dominadora de su marido, peligrosa para sus hijos, para la sociedad, para todo el que la trata, que merece la muerte como leve castigo. Es decir, el objetivo va a ser intentar no matarlas, o matar solamente una parte muy pequeña, sino perseguirlas, redimirlas, reeducarlas, consideradas que son además peligrosas para sus propios hijos. Como sabéis, hijos que van a ser reeducados por el franquismo y que va a ser considerado pues, esa idea de que son malas madres, ¿no? Esa idea de ser malas madres por tener un rol de género completamente distinto. Mujeres que también van a ser perseguidas por haber sido activistas políticas y también por los lazos familiares en algunas ocasiones. Como decía, tenemos muchos datos de estas violencias durante la represión
ejercida durante la ocupación militar, donde ese lenguaje de los cuerpos va a tener un potencial muy importante, y de ahí estas mujeres en las fosas que encontramos, fosas que son quemadas, los cuerpos en ocasiones son quemados, las fosas son dejadas abiertas con la intención de exponer esos cadáveres, de causar el pánico, el terror sobre la sociedad, ¿no? Mujeres que en la mayoría de los casos hemos documentado que son las últimas en ser introducidas dentro de las fosas, lo cual asociamos a esa violencia que se ejerce justo antes de la muerte sobre ellas y no sobre los varones, ¿no? Como es en este caso, es que es un caso del sur de Badajoz. Mujeres que van a estar dentro de esos grupos de ejecutados de forma extrajudicial y van a aparecer en las fosas también de los cementerios, y que pues esas que sí que son ejecutadas, como decía, van a tener esa carga simbólica más importante. Esa persecución de las mujeres y esa vejación de las mujeres que no va a finalizar con la muerte. Hemos documentado casos en función de la posición de los cuerpos y su colocación dentro de las fosas que nos muestran la vejación post-mortem de las víctimas, tanto el quemado de los cuerpos como la exposición de los cadáveres, pero en ocasiones, como hemos documentado en un caso en el sur de Badajoz, y es algo que se repite en las fuentes orales, pero que también hemos podido documentar materialmente, es esa vejación post-mortem de las víctimas de una manera altamente sexualizada, colocar a las mujeres desnudas entre los cuerpos de dos varones. Decía el enterrador, en concreto fue el enterrador que había en aquellos tiempos, cuando le dijo eso, cómo la habían enterrado y lo que le habían hecho, va a quedar satisfecha, y mi madre no volvió más hasta ahora que la han enterrado hace 2 meses. Además se lo contó el tío disfrutando a carcajadas limpias. A mi madre le contaron las perrerías que la hicieron. Le dijeron que si era capaz de salir del cementerio andando la dejarían libre. Entonces le hicieron corretear por todo el cementerio, abusaron de ella y después la mataron, y luego la enterró este señor, la enterró así y le dijo así, como una puta la hemos enterrado. Este es el caso de una mujer que se llama Antonia Regalado Carballar, y bueno, a Antonia no la hemos encontrado, pero sí que hemos encontrado otras mujeres enterradas entre los cuerpos de 2 varones, con esta idea de la persecución de las víctimas también después de la muerte, no dejar descansar a las víctimas después de la muerte, en esa construcción del enemigo, esa alteridad del enemigo y la destrucción. ¿Os acordáis que al principio comenzaba con esa definición de la guerra total? La destrucción del enemigo también después de la muerte. Bueno, hemos podido trazar también la complejidad, ¿no?, de todo el aparato de represión, no solamente respecto a las mujeres, sino respecto a todas las familias. Este es el caso de una mujer en la que la matan a ella, pero ya habían matado a 5 miembros de su familia previamente, a su padre, a sus hermanos, a alguno de sus cuñados. Mujeres que en algunas ocasiones estaban embarazadas, como hemos documentado también en estas fosas comunes, y que materialmente nos permite contrastar algo que las fuentes orales ya nos indicaban en el caso de España y en muchísimos otros casos en el conjunto del mundo, ¿no? Este es el caso de una mujer que encontramos embarazada a término con un feto de entre 7 y 9 meses. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no hemos podido recomponer su identidad, pero este dato, esta evidencia material nos permite contrastar primero esa parte, ese relato que nos cuenta las fuentes orales, y bueno, pues mostrar la brutalidad de la violencia y cómo también las mujeres, estando embarazadas, son perseguidas y son ejecutadas, ¿no? Nosotros decimos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Eso quiere decir en la ciencia que lo que no está también es importante. Por eso empezaba esta parte de la Guerra Civil Española, por esas mujeres que no estaban en el pozo. ¿Por qué no están en el pozo? Lo que no está también es significativo. Igual que esos objetos que a veces no están en las fosas. A veces hay parte de una liga que no está, un zapato que no está, un pendiente que ha desaparecido. Elementos que nos permiten, bueno, pues trazar esos puentes entre los distintos momentos de la violencia y poder relacionarlo. Lo puede haber perdido en el traslado, me podríais decir, bueno, igual lo ha perdido en el traslado, podría ser, pero que nosotros relacionamos principalmente con esos mecanismos de violencia física y psicológica, esa desnudez, esa interpelación de los cuerpos y de las mujeres antes de ser ejecutadas. También en las zonas de retaguardia, zonas que apoyan el golpe de Estado, hemos encontrado numerosas mujeres en otro tipo de fosas más individuales, mujeres como en el caso que veis en la imagen, que es una mujer que había estado en Cuba y que había, bueno, pues transgredido todas las posibilidades del rol de género, y que luego cuando vuelve a España monta un negocio, es oribe, no tiene hijos, y es la mujer de un gran activista político, se llama Isabel y es de un pueblo del norte de Cáceres. Ella es violada, es ejecutada, la encontramos también en una de las fosas, y que nos está mostrando esa eliminación selectiva también de las mujeres en las zonas de retaguardia, donde la violencia la va a materializar principalmente
Falange, Guardia Civil y en algunos contextos también los requetés, ¿no? Lugares que se van a establecer como lugares sistemáticos de eliminación de personas de forma gradual, ¿no? Durante la guerra y también durante la posguerra, y así encontramos esas fosas muy grandes en algunos lugares, como en Burgos, en el monte de Estepar, pero también aquí entra ya esa práctica de arrojar los cadáveres al mar o arrojar los cadáveres al río, ¿no? Con el fin de hacer desaparecer los cuerpos. Casos que, como os decía, este es uno nuevamente también de fosas de estas grandes, múltiples, donde las mujeres son las últimas que son introducidas dentro de las fosas y que tienen una violencia, nos muestran fracturas en los cuerpos muy distintas que asociamos con esa violencia perimortem. También durante el final de la guerra, esos nuevos territorios que se van a ocupar, que estaban bajo control del gobierno republicano, se van a materializar nuevamente todas estas violencias físicas y psicológicas. Y algo que también estamos investigando en los últimos años es esta parte de los campos de concentración, como bien decía Javier, y que sabemos sobre la violencia contra las mujeres en estos contextos de privación de libertad, ya que en los campos hay varones, en los campos no hay mujeres, y también en las fosas que hemos encontrado de los campos no hay mujeres, hay hombres. Las mujeres van a ser esenciales en esa idea del concepto de la mujer de preso, esas mujeres que van a ser esenciales en darle soporte a los prisioneros que están en los campos de concentración, mediante llevarles comida, abrigo, todo lo que puedan, ¿no? Que es lo que va a diferenciar que puedan sobrevivir o no en los campos de concentración. Mujeres que van a ser interpeladas, que van a ser vejadas, que van a ser violadas de forma sistemática en estos contextos de intentar ir a darle soporte a sus seres queridos, a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, que están muy invisibilizadas, ¿no? Por lo tanto, intentamos conectar esas historias de lo que está en el campo con lo que está fuera, la violencia que están sufriendo fuera sus mujeres y sus hijos también, a través de materialidades como esta, que es una placa que se encontró por el equipo de Alfredo González Ruibal en el campo de concentración de Castuera, que es el que más hemos excavado hasta el momento, en el que por un lado aparece el nombre de Antonio Rubio, el nombre del barracón, y por el otro lado pone Nati Rubio de Lechosa. Es decir, esos objetos que nos permiten conectar las historias y mostrar la globalidad, el impacto global de la violencia, cuando también tenemos registros donde las mujeres no están, como por ejemplo en los campos de concentración. No están dentro de los campos, pero sí que están fuera. Y en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy grande por analizar dónde viven estas mujeres, qué está sucediendo con ellas, porque están fuera, como decía, del estrato social, están aisladas, mujeres que se van a mover con los presos en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de las colonias penitenciarias y de los destacamentos penales. Se van a mover con los presos dentro de este turismo penitenciario, ellas y sus hijos, y se van a establecer en campamentos de chabolas autoconstruidas en el entorno de los destacamentos penales, que son esos establecimientos de lugares de trabajo forzado para la construcción de obras de gran infraestructura durante la dictadura. Por ejemplo, el Valle de los Caídos, ¿no? Se construyó así, pero también carreteras, la red ferroviaria, los pantanos. Y hemos excavado estas casas donde viven las mujeres y las familias de estos presos, que son chabolas de 2x3, autoconstruidas con tejados de cobertura vegetal, en el que van a sufrir hambruna, enfermedades, frío de forma sistemática, ¿no? Este es uno de los últimos lugares donde hemos estado, en la Sierra de Madrid, en Lozoyuela, en el que hemos documentado más de 100 viviendas, más de 100 infraviviendas donde estaban alojadas estas mujeres con sus hijos durante el franquismo, intentando seguir la estela de sus maridos que estaban redimiendo penas mediante el trabajo forzado en los destacamentos penales y las colonias penitenciarias franquistas. Mujeres que, como decía, van a estar mucho más expuestas a esa violencia, están en un contexto de absoluto desamparo y que van a ser consideradas también malas madres, ¿no?, para sus propios hijos. También hemos analizado cómo es esa violencia contra las mujeres que apoyan a la guerrilla armada y esa guerrilla que denominamos del llano, ¿no?, ese soporte de la guerrilla armada a partir de las mujeres y toda la violencia que van a sufrir, hasta el punto de que no van a ser reconocidas como guerrilleras ni activistas políticas, sino las queridas de la sierra va a aparecer en la literatura, ¿no?, por no reconocer ese activismo político, mantener a las mujeres en esa posición subordinada, también en el reconocimiento de la capacidad que tienen como activistas políticas.
algo que es muy evidente en los consejos de guerra, que es lo último que nos queda antes de acabar. Esas mujeres unas van a ser ejecutadas, como esos casos que hemos visto de las fosas, en la aplicación de la represión irregular, pero muchas otras, la mayoría, o van a sufrir violencia física y psicológica o van a ser procesadas por consejo de guerra en esa justicia pseudo-legal, ¿no? En esos juicios sin ninguna garantía procesal, en las que van a ser pues depuradas y sentenciadas también nuevamente a un tipo de sentencias distintas por el hecho de ser mujeres. No se les va a reconocer la profesión ni va a aparecer siempre sus labores o labores características de su género, ¿no? Y van a ser sentenciadas a penas de reclusión y en menor medida a penas de ejecución. Algunas van a ser ejecutadas, pero van a estar siempre por debajo del 10% de las penas que se las va a aplicar, porque el objetivo nuevamente también en la aplicación de la justicia militar no va a ser ejecutar a la mayoría de las mujeres, como sí que es en el caso de los varones, sino que va a ser principalmente nuevamente reeducarlas mediante el sistema penitenciario, redimirlas. Mujeres que algunas sí que, como digo, depende de los territorios, algunos estamos el 5, el 7, el 8%, siempre por debajo del 10%, algunas sí que van a ser ejecutadas y que en este caso también tenemos mucha información en los últimos años de las investigaciones que se están realizando en Valencia, en Paterna, por el equipo de Arqueoantro. Mujeres que, como decía al principio, van a ser víctimas de múltiples tipos de represión sexuada con un componente altísimamente simbólico, como para desacreditar, ¿no?, a ese enemigo, en este caso, en el caso de España, para desacreditar a la Segunda República, y que lejos de un intento de ser aniquilada, los castigos van a estar aplicados sobre estas mujeres van a estar centrados en la ejemplaridad, tanto en la crueldad extrema como en la selección de las víctimas y el tratamiento de los cuerpos, tanto vivos como muertos. Y ahora, si queréis, abrimos la fase de debate o de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias. Bueno, no, ya veis que no mentía al principio cuando decía de lo impresionante que resulta escuchar a Laura. Yo tengo muchas anotaciones, muchas preguntas. Me ha resultado muy interesante esta cuestión de que las mujeres sean las últimas en ser lanzadas a las fosas comunes, y me gustaría preguntarte, antes de, siempre lo hago, aprovecho el turno, ya que voy a moderar yo, pues para preguntarte, me interesa mucho saber si habéis intentado identificar por qué, o sea, más allá de la vejación perimortem, que a lo mejor ralentiza, por así decirlo, el lanzamiento del cadáver a la fosa común, si hay más elementos que estén ahí vinculados, quiero decir, el hecho, por ejemplo, que sean las últimas porque vienen de una ubicación diferente, entonces la fosa de hombres ya está abierta y se mantiene abierta y después se lanza a esa fosa a la mujer. ¿Cómo habéis podido interpretar este elemento que para mí es como tan sorprendente? Es decir, ya sabes que yo me leo todo lo que escribís y leo casi todo lo que se publica sobre estas cuestiones, y creo que es la primera vez que lo oigo y me ha dejado completamente patidifuso y muy sorprendido. Luego otra cuestión que para mí también es importante, evidentemente aquí hay también una vinculación muy clara entre la praxis, digamos, de la violencia, en el contexto bélico, evidentemente, y posbélico, a pesar de que lo de posbélico habría que matizarlo, porque ya lo hemos dicho más de una ocasión en este ciclo, ¿no? Realmente en el caso de España es clarísimo, en otras guerras también, realmente primero las guerras civiles nunca acaban con armisticios, por lo cual es muy difícil establecer cuándo realmente finaliza una guerra. El caso de la guerra española es clarísimo, evidentemente, ¿no? Como el estatus de guerra, el estatus jurídico continúa hasta 1948, 1952, es ahí donde realmente cabe situar el punto final, si es que en algún momento existe, de la guerra civil, ¿vale? Como en este contexto, ¿cómo decirlo?, el sujeto femenino, las mujeres, se acaban convirtiendo en víctimas de una violencia, digamos, con unas especificidades muy marcadas, ¿no? Y cómo, de alguna manera, no deja de ser sino la praxis
ya sé que puede resultar un poco determinista y un poco mecanicista, ¿no? Pero la praxis de una construcción cultural que acompaña también a esa praxis. Quiero decir, a la vez que se está ejecutando esta tipología de violencia, que tiene también, que es una violencia criminal, asesina, evidentemente, pero que tiene una vinculación sobre todo con esta dimensión reeducadora, ejemplarizante, etcétera, etcétera, que tú muy bien has señalado, ¿no? Como en paralelo también se viene construyendo toda una cultura, un lenguaje, no solamente en la literatura, que la hay, evidentemente, en toda esta literatura de la cruzada, que habla de las tiorras, de los marimachos, ¿no? De estos seres del Averno. Yo he tenido en uno de mis libros me dediqué básicamente a vaciar toda la literatura que existe sobre la cruzada para buscar este tipo de estereotipos, ¿no? Uno de ellos es el femenino, precisamente, ¿no? Pero cómo todo eso en última instancia no es una mera construcción retórica, ¿no? Como en realidad es la construcción de una víctima para facilitar su reeducación, ¿no? Para facilitar su eliminación o para facilitar su reinserción en la sociedad de la verdadera España después de un proceso depurativo, ¿no? Es decir, como aquí hay una construcción cultural que tiene también una praxis, digamos, política, una praxis, digamos, en el terreno de lo concreto, ¿no? Esto es interesante, pero claro, no lo has llegado a señalar, claro, son muchas las cuestiones que podías señalar, y esta en particular de la construcción cultural, ¿no? de la imagen de la roja. Bueno, ahora sí, la has señalado un poco así digamos, por encima, pero me gustaría si pudieses profundizar un poco en esta cuestión, y si la consideráis también en el marco de las investigaciones, evidentemente, como una fuente primaria a tener en consideración, ¿no? Y luego, por supuesto, hay una cuestión que desde mi punto de vista es capital y es fundamental, y que yo creo que permea prácticamente todas las guerras contemporáneas hasta el punto de convertirse en un leitmotiv de este ciclo de conferencias, que hay una tipología específica de guerra contra las mujeres, ¿no? Que está basada en una cuestión que yo creo que has señalado con muchísima precisión, y que es la que no conviene descuidar nunca, que es la de la intencionalidad, ¿no? Porque en cierta medida la tradición historiográfica que analiza precisamente esta naturaleza de la especificidad de la guerra contra las mujeres es muy reciente. Realmente siempre la historiografía había abordado la existencia de víctimas de género femenino, de mujeres, ¿no? Pero no, digamos, bajo un prisma de intencionalidad y de especificidad. Claro, la cuestión es que esta especificidad y esta intencionalidad crea un vínculo de conexión de la guerra contemporánea. Es decir, la guerra contra las mujeres es una forma, es un elemento que nos ayuda a comprender mejor la guerra contemporánea en sí misma, porque las guerras contemporáneas acaban convirtiéndose de una manera o de otra también en guerras contra las mujeres, ¿no? Y esta idea de la intencionalidad yo creo que es la capital y la fundamental aquí detrás de todo esto, porque si no la tendencia, digamos, a banalizarlo y a decir que son víctimas subsidiarias o que son víctimas, digamos, de segundo, quiere decir que como no están movilizadas en el frente, o etcétera, es la cuestión concentracionaria, ¿no? Tú lo has señalado muy bien aquí. Quiero decir, yo mismo cuando investigaba la cuestión de los campos de concentración, nunca se me ocurrió pensar. Aquí hay un cambio de paradigma también historiográfico fundamental. Yo, en los años 2000, 2001, 2002, cuando investigaba los campos, siempre decía, no hay mujeres, por lo tanto, no es un sujeto importante para mí. No digo que no lo sea, pero para mi investigación no lo es, ¿no? Porque los campos de concentración es un territorio masculino, exclusivamente, porque Largo Caballero, en noviembre del 36, saca a las mujeres de los frentes, y por tanto no hay mujeres en los ejércitos, y por tanto, como los campos de concentración son espacios para prisioneros de guerra, no hay mujeres en ellos, ¿no? Claro, acabas de decir que no. Claro, es que este es el cambio de paradigma en el análisis del conocimiento histórico, radica precisamente en esto, ¿no? En mirar lo que ya habíamos visto muchas veces, pero con una perspectiva diferente, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, para mí, que yo ya empecé a ser un historiador dinosaurio, ¿verdad? Pues es ¿cómo decirlo? Una perspectiva increíblemente enriquecedora, ¿no? Por eso te lo quería señalar y, además, agradecer. No me respondas, ¿vale? Vamos a abrir turno de palabra. Y luego, si quieres, ya respondiendo a lo que te dé la gana. Pues me has preguntado muchas cosas. Pero... Ya, pero bueno, vale. Ya sabes que yo soy un poco así. Vale. Bueno, gracias por todos los comentarios. ¿Quién quiere iniciar el turno de palabra? ¿De preguntas, comentarios? No, pues respóndeme. Pues te respondo a ti. Bueno, muchas gracias por tus comentarios también, nuevamente muy generosos. Voy a empezar por el final, ¿no? Ya que con esta parte que comentabas de los campos. Bueno, yo creo que algo que queda muy claro en la
creo, en estos cambios de la historiografía o estos giros de la historiografía es incluir la perspectiva de género en toda la investigación, ¿no? Y cómo las distintas miradas enriquecen, cómo mirar un mismo objeto de estudio desde otros enfoques, ¿no? Y yo creo que ahí, tanto al estudio de la violencia sexuada en conflicto como a los campos, esa inclusión de la perspectiva de género ha sido muy esencial para girar y para meter incluir todos estos cambios, ¿no? Y esto es lo que nos permite, bueno, pues eso, ¿no? Romper paradigmas y que sea algo más enriquecedor, ¿no? Como tú bien sabes, actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia que se llama Desalambrar, y es una arqueología comparada de los campos de concentración franquistas, que colidero con Alfredo González Rival, y tenemos muchos compañeros dentro del equipo, entre otros David Alegre también, ¿no? Y la idea es esta: romper lo de dentro, romper la barrera entre dentro y fuera. Es decir, mostrar la magnitud de la violencia en toda la esfera social, porque si algo nos queda claro en el caso del franquismo es que la violencia no está parcelada, sino que la violencia es con el objetivo de depurar a toda la sociedad, y cómo estos espacios se conectan con los poblados donde viven las familias de las víctimas, pero también con las fosas comunes, con las prisiones, o sea, mostrar que todo esto está relacionado, romper esos espacios, ¿no? de dentro y fuera y conectarlo, ¿no? Y en esta parte incluir, ¿no? esa parte de la violencia que sufren sus familias, no solamente los presos, sino todas las familias, que estas mujeres que están viviendo en esos campamentos de chabolas están obviamente desamparadas, no tienen recursos, están solas, están en un contexto de exclusión social absoluto. En los pueblos donde están más cercanos no las quieren, ¿no? Porque están estigmatizadas como rojas. O como familias de rojos, y esto me ayuda a conectar con tu otro comentario de esa representación sociocultural, ¿no? Entonces yo creo que esto es a repensar las materialidades desde otros enfoques y sobre todo intentar conectarlo de forma global. Nos está aportando muchos datos para visibilizar esa magnitud de la violencia. Mujeres que están dando a luz en esas chabolas, que sus hijos están, o sea, que están a menos 10 grados en la Sierra de Madrid, o sea, pensar en ese panorama, ¿no? Y esto lo conecto con los otros dos comentarios que me hacías. Por una parte, el de la intencionalidad, y por otra parte, el de la representación cultural. Tiene una importancia muy grande en el estudio de la violencia contra las mujeres. Es cuando hablaba al principio de esa construcción de no mujer, cómo construir la alteridad, cómo construir al enemigo, el otro, el que no eres tú y es el otro, y ese es el enemigo, ¿no? ¿Cómo se construye esta idea? Y en este caso, en el caso de España, en esa representación que tú me decías, es esencial cómo se construye esa idea de la no mujer, la mujer roja, como, o sea, ser roja como ser no mujer, y cómo ese no mujer tiene que ver con lo público. Y posicionándola como mujeres públicas es como se legitima toda la suerte de violencias. Enfrentándolas, por el contrario, a las mujeres domésticas, a las mujeres sumisas, a pensar que el franquismo establece el ideario de mujer en base a la perfecta casada de Fray Luis de León, ¿no? Entonces, en ese imaginario, en esa idea de mujeres públicas, las expone como, se denomina, de hecho, en el relato franquista, como putas rojas, y ese concepto es el que legitima la interpelación de sus cuerpos, la mutilación de los cuerpos, o sea, esa idea de la representación sociocultural de ese enemigo, en este caso, en el caso de las mujeres, sometiéndolo como no mujeres a través de la tortura de sus cuerpos. Y esto es muy importante para poder entender cómo es esa violencia y cómo se asimila esa idea de mujeres públicas a prostitutas. Y eso legitima todo lo que pueda pasar después, las violaciones, el rapado, ¿no? Claro, esa construcción cultural de las rojas afecta también a todo, a los campos de concentración, a los poblados donde están estas mujeres, porque se está generando un contexto de exclusión social absoluto, de desamparo, de desprotección, y que va a permitir que primero que estén en desamparo absoluto y también que se pueda producir toda esa agresión contra ellas y contra sus hijos también, que van a estar también constantemente interpelados en esa representación como familia de rojo. Y eso va a tener una afectividad muy grande en la sociedad, en una sociedad tradicional,
en una sociedad principalmente eminentemente religiosa. Muchísimos objetos que encontramos en las fosas son elementos religiosos, en los que la preservación de la dignidad, la exposición de los cuerpos tiene un impacto brutal, tanto en hombres como en mujeres, de tal manera que esto lo que va a provocar es una huida del resto de la sociedad también, de esa representación de ese enemigo político a partir de las mujeres, con esa persecución, con esa violación, con el rapado, ¿no? En esa parte de, como decías tú, ¿no? De esa construcción sociocultural de la imagen de la roja y cómo eso se va a usar para legitimar toda la violencia que van a sufrir ellas, sus hijos, sus familias, ¿no? Y respecto a lo que me comentabas de la intencionalidad, pues esto es súper importante, ¿no? Yo cuando hablaba de las causas intentaba incidir en, bueno, sí, hay contextos en los que se ha analizado la violencia contra las mujeres como arma de guerra, como el caso de los Balcanes o como el caso de Ruanda, pero no es el único caso, es decir, no es la única causa, hay muchas otras causas y no podemos como que eso eclipse la complejidad de la violencia contra las mujeres en contextos de guerra contemporánea, porque hay veces que no va a responder a ese análisis judicial, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga toda esa intencionalidad. En esta idea de la intencionalidad yo creo que es muy importante tenerla en cuenta respecto a desbancar esa idea que también os decía al principio de la charla de justificar o que había como un relato establecido dentro de la historiografía en el que se recae en esta idea de, bueno, es que la violencia contra las mujeres en contexto de guerra es inevitable. Bueno, es inevitable. Sí, es evitable. O sea, no es que sea inevitable, es que responde a una estrategia concreta. Y en esa estrategia va a estar la intencionalidad, ¿no? Por eso huir también de esa idea de que el objetivo no es, cuando se producen violaciones, no es la satisfacción sexual, sino el mecanismo de poder contra la sociedad que eso supone, ¿no? Y ahí, pues, esa intencionalidad es muy importante. Y luego algo que tú muy bien decías ahora respecto a la intencionalidad y que tiene que ver cómo podemos trazar esos paralelismos de esta violencia contra las mujeres en distintos contextos de violencia durante la contemporaneidad, es esa idea de la guerra total en la que hay una separación, en la que ya no hay una separación entre soldados y civiles. Los civiles van a estar perseguidos de forma sistemática también. Y dentro de esa persecución de los civiles, las mujeres no están en el frente, se van a desmovilizar del frente, pero eso no va a quitarlas de la ecuación de la guerra total. Tanto en el caso de España como bueno, de guerra total sabes tú muchísimo más que yo, ¿no? Pero yo creo que ahí la intencionalidad incluir cómo se materializa esa violencia contra las mujeres en la guerra total es lo que nos puede permitir luego ya pues ir a establecer en qué contexto, qué causas son las que tienen una mayor representación o qué tipo de violencia es la que está más presente, como por ejemplo en el caso de las mujeres sometidas a esclavitud sexual, en el caso del ejército de los soldados japoneses, ¿no? Esto se entiende dentro de esta complejidad, de esa lógica de la intencionalidad y de esa fractura total que se produce en la guerra contemporánea entre que ya no hay diferenciación entre los soldados, entre el aparato militar y la población civil, sino que perseguir y someter a la población civil va a ser esencial para conseguir la eliminación del enemigo. Estaba además pensando en una cuestión, tal y como lo estabas diciendo, que me resulta interesantísima, ¿no? Hay un elemento que permea en muchas de las guerras, y sobre todo de posguerras europeas y mundiales, que es esta persecución de lo que se va a llamar, por ejemplo, en la Segunda Posguerra Mundial, la colaboración horizontal. Es decir, la persecución a las mujeres que se habían acostado con el enemigo durante procesos bélicos, fundamentalmente, ¿no? En el caso de Italia, sobre todo de Francia, hay muchísimas investigaciones que incluso cuantifican el número de mujeres que son después perseguidas judicialmente por el hecho de haber tenido relaciones sexuales con el enemigo, bajo una premisa fundamental que también existe, sin ir más lejos, en el caso de la posguerra española, con lo que tú has señalado,
llamado, ¿no?, las queridas de la sierra o las putas de los rojos, es decir, las mujeres que tienen relaciones afectivas, sexoafectivas, con personas que están en el monte, con maquis, guerrilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esta cuestión es fundamental porque más allá de lo que es la persecución del acto de colaboración per se, que tiene una objetividad y un objetivo bélico fundamentalmente, ¿no?, digamos, laminar las posibilidades del enemigo para hacerse con sus objetivos, también hay una dimensión simbólica detrás de esta violencia, evidentemente, ¿no? Porque, en cierta medida, en un paradigma patriarcal en el cual el cuerpo de la mujer pertenece a la nación, fundamentalmente es un territorio de pertenencia de la nación, porque la mujer es fundamentalmente una dadora de vida para la nación, y ahí el paradigma de los fascismos es impresionante, pero no solamente de los fascismos, hay muchos otros regímenes natalistas que también parten de esa premisa de que el cuerpo de la mujer es pertenencia pública, pertenencia social, pertenencia a la nación. Acostarse con el enemigo es una transgresión de esa pertenencia, es decir, es la nación, es el Estado, es el régimen, es el poder que retoma, que vuelve a tomar el poder sobre aquello que le ha sido privado, que es el cuerpo que le pertenece, que es el cuerpo de la mujer, que es dadora de vida, ¿no? El hecho de acostarse con el enemigo es una traición máxima desde ese punto de vista, hasta el punto, insisto, que en Italia se llega a crear la categoría de collaborazione orizzontale, colaboración horizontal, es decir, acostarse, ¿no?, con el enemigo, y que yo creo que en buena medida también explica esta conceptualización que tienen las mujeres en el marco de la persecución de la guerrilla antifranquista, pues como las putas de los rojos, las queridas de la sierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cierta medida yo creo que tienen una vinculación más allá incluso de la retórica y del lenguaje, ¿no? Tienen una vinculación porque responden pues a los mismos objetivos en última instancia, ¿no? Pero bueno, era una cosa que estaba, no era una pregunta, era una reflexión que me estaba ahora viniendo según te estaba escuchando. Es muy provechoso escucharte, Laura, siempre lo digo. Sobre esto te quiero comentar una cosa. Sí. Sí que es verdad que hay una parte que yo creo que está invisibilizando la agencia política de las mujeres. Con esto quiero decir, está invisibilizando dentro de la propia retórica fascista que sean activistas políticas. En el caso de la guerrilla antifranquista, sobre todo. En el caso del colaboracionismo horizontal, no lo tengo tan claro. Pero en el caso del soporte a la guerrilla urbana, o sea, a la guerrilla armada, perdón, seguro que sí. Porque muchas de estas mujeres están siendo colaboradoras y son lo que nos diríamos como la guerrilla del llano, son colaboradoras, son enlaces. Es el franquismo el que las tipifica como las queridas de la sierra. Es verdad que dentro de la dinámica de la guerrilla van a surgir relaciones pues, sexoafectivas y emocionales, ¿no? Pero esto no tiene, o sea, esto yo lo quitaría de la ecuación, ¿no? Porque en realidad están ahí porque tienen una agencia política. Y entonces es esa agencia política la que las hace estar involucradas dentro de la lucha de la guerrilla armada, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque si no las estamos absorbiendo el relato franquista y las estamos invisibilizando. Y en el caso del colaboracionismo horizontal, bueno, en este caso yo creo que es mucho más complejo, pero sí que quería recuperar esta idea que decías de la mujer que pertenece a la nación, que esto lo vemos sistemáticamente, que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella en ningún caso, le pertenece al varón, a la nación, al tribunal militar, pero nunca a ella, ¿no? Y esto es algo que no es solamente de eso sí que es algo que no es solamente de la contemporaneidad, por eso me parecía muy sugerente esta idea que tú decías, bueno, esto lo vemos en los fascismos, es muy claro, pero en el caso, comenzaba con Roma, ¿no? Y comenzaba con Virgilio. En el caso de Roma también, o sea, la nación, o sea, no lo contesto evidentemente de Estado-nación contemporáneo, pero la sociedad romana, la comunidad romana, el concepto que va a ir también cambiando, reside también en la mujer, en la domesticidad de esa mujer, en la preservación de que es la garante de los hijos, por lo tanto las violaciones son súper penadas, el adulterio está penadísimo, ¿no? Porque se está atacando a la pervivencia de la entidad romana como sociedad, ¿no? Y esto, bueno, a mí me parece que es muy sugerente para buscar también paralelos, ¿no?, conceptuales un poco a lo largo de la historia, que al fin y al cabo lo que están es centrados, como decía Almudena Hernando, a la que os recomiendo de verdad que leáis, tiene un libro en abierto en PDF, ese es el que os mostraba, el de...
ahora he perdido el nombre, os lo recupero, en el que ella habla de que esta identidad relacional, y esa identidad relacional tiene que ver con esto, perdón, que he perdido, la corriente de la historia se llama el nombre. Esta identidad relacional tiene que ver con esto, con esa identidad que está vinculada con los cuidados, ¿no? con esas partes de la garantía, de la parte colectiva de la sociedad, que permite que la sociedad continúe y que la historia pueda, ¿no? evolucione, que es esa parte más colectiva de la identidad y que ha residido siempre en las mujeres y en gran medida sigue residiendo en las mujeres, ¿no? Por lo tanto, intentar salir de individualizarse, como empoderarse como mujeres, como identidad de género, es un ataque también a la identidad relacional, que la identidad relacional es una representación igualmente del sistema patriarcal, en el que esa identidad no le pertenece a la mujer, le pertenece al varón. Intentar conseguir esa identidad es atentar contra la nación, contra el sistema establecido, ¿no? A mí eso me parece también muy sugerente a la hora de trazar como líneas temporales. No sé si queréis preguntar algo. Hola. Bueno, primero muchas gracias. Yo más que nada te quería preguntar, no sé si a lo mejor se sale un poco del límite, porque especialmente has hablado de las violencias sexuadas, pero quisiera saber si a lo largo de tus estudios has encontrado cómo la violencia que se da en cualquier guerra total también puede afectar en la relación entre mujeres y cómo entre ellas también pueden acabarse convirtiendo en agentes que acaban perpetrando la violencia, y que en el caso de que lo hubieras encontrado, cómo esto, o sea, si esto podría tener relación con, por ejemplo, lo que tú comentabas de que las mujeres que son atacadas son principalmente porque rompen con el estereotipo que tienen que cumplir. Entonces, realmente la mujer en sociedades tan patriarcales, o sea, tan marcadas por el patriarcado, utilizan a las mujeres también como esto, como herramientas de instrucción, las madres que forman a los niños, a las niñas. Entonces, realmente, ¿qué mejor que otra mujer, que la mujer doméstica, que la mujer que es buena mujer, que enseña a las otras y que realmente se acabe convirtiendo en un agente violento? No sé si me he explicado muy bien, pero... Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, súper interesante. Sí, o sea, podemos trazar miles de casos, no solamente el caso de España. Bueno, voy a empezar por otro caso. Ruanda. El caso de Ruanda es súper característico de esto, el caso de Akayesu. En el caso de Ruanda hay una participación activa de las mujeres en el propio genocidio de Ruanda. Y el caso que es procesado más conocido es el de Akayesu. O sea que es algo que depende de qué tipo de conflicto está más que documentado. Digamos que este es el más paradigmático porque el caso de Ruanda está reconocido como genocidio, ¿no? Y el caso de la participación de las mujeres es todavía más lacerante, ¿no? Porque en el caso de Ruanda la violación y la mutilación de mujeres, pues ya decía, que más de 500.000, y la participación activa de mujeres en esa propia violencia pues lo hace todavía más brutal, ¿no? O nos hace mostrar todavía más brutal. En este caso se justifica porque está en un caso de violencia de componente étnico, ¿no? De eliminación étnica. Pero no solamente en el caso de Ruanda, en muchísimos otros casos, en la colaboración de mujeres. Podemos ir al caso español, la colaboración de mujeres en las prisiones franquistas, lo que hay son mujeres también. O sea, digamos que las perpetradoras de las prisiones son mujeres. Todo el proceso de reeducación de las mujeres se va a realizar mediante la sección femenina de Falange, es decir, se va a construir una idea de mujer en base a esta idea de la perfecta casada y se va a materializar mediante las escuelas de mujeres que están puestas en práctica a partir de la sección femenina de Falange, en la que son mujeres las que están reeducando a estas mujeres, como es una representación muy específica, que antes hablábamos ahí de la representación respecto a esa mujer que está reeducando. Por tanto la sociedad civil, a partir de la sección femenina, como en las prisiones franquistas,
también, que van a estar pues, una implicación muy grande de las religiosas también dentro del proceso de la participación. Pero bueno, o sea, también en el caso del Holocausto, también en el caso de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos ejemplos también de la participación de mujeres, ¿no? En los campos. O sea que es algo constante, porque lo que se está, la construcción de ese enemigo, en la construcción de ese enemigo no hay esa barrera de género, sino que el enemigo está concebido, aun siendo de tu mismo género, porque se construye con una carga pues, política, étnica, la que corresponda en cada contexto, ¿no? Y ahí hay una participación siempre de mujeres, con mayor o menor capacidad o con mayor o menor cargos. Como te ponía, el caso de Ruanda es el más paradigmático, ¿no? Pero que podemos llevarlo a cualquier conflicto. Lo cual, bueno, o sea, es que estas mujeres, por ejemplo, en las prisiones franquistas también están, estas mujeres carceleras, ¿no? O estas religiosas que están en las prisiones franquistas son las principales encargadas de deshumanizar a estas mujeres republicanas, porque bueno, están sometiéndolas ya que no las consideran mujeres o no las están reconociendo como iguales. Yo creo que el punto importante es que no las reconocen como iguales, ¿no? No hay sororidad ahí. Hola, muchas gracias. Quería comentar tres cosas y están un poco relacionadas con la intervención de ella. La primera era sobre Ruanda y hace aproximadamente un mes en TV3 hicieron un programa de la marginación que tenían mujeres que habían sido violadas por los hutis, hasta el punto que tenían que ir, o sea, la misma familia las rechazaba y tenían que ir a vivir a otras zonas del país. Y realmente, bueno, era durísimo, ¿no? Después el otro tema que se ha dejado hablar mucho es el tema, bueno, es un tipo de guerra que es diferente, la del, ahora no me saldrá el nombre, la de el grupo islámico que ha actuado en África. Boko Haram. Sí. En Nigeria, ¿no? Que fue al 2014. Sí. Sí, el grupo era Boko Haram. Boko Haram. Sí, pues si no recuerdo mal, secuestraron a más de 200 niñas. Y entonces es un tema como el de Ruanda o como el de Bosnia, que ha habido una violencia increíble y en todos los sentidos y contra las mujeres y el silencio de los medios de comunicación que, bueno, el primer mes o las primeras semanas dan eco de estas tragedias, pero la inacción de los países y de las organizaciones internacionales, ¿no? Y el otro tema, oralmente, en una localidad, nos llegó que la madre del alcalde franquista que había era del bando nacional y esta señora era la que daba el tiro de gracia. El tiro de gracia, pues, si no lo tengo mal entendido, era el tiro que se daba cuando se fusilaba a alguien. Y entonces, no sé, es una... O sea, esta comunicación oral que llegaba, ¿no? de esta señora que mataba a los rojos, ¿no? Que les disparaba el tiro de gracia, pues también es... No sé si está fuera de lo que hemos comentado, pero a mí francamente me impresionó. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Respecto a lo que comentabas de Ruanda, claro, cuando ponía al principio
la parte de las causas, ¿no? Decía, claro, ¿por qué tenemos que subestimar las cifras, o por qué las cifras están subestimadas? Pues por esa victimización también de las víctimas y por el miedo a las represalias que vemos que en todos los contextos de conflicto, sobre todo en estos casos en los que la violación ha sido tan sistemática, como el caso de Ruanda o el caso de Bosnia, el reconocimiento de las violaciones te produce un estigma en tu propia comunidad, el rechazo de tu propia familia, o sea, eso va a tener unas consecuencias tremendas, ¿no? para estas mujeres. Es decir, van a sufrir no solamente la represión del conflicto, sino también de su propia comunidad, que luego las va a rechazar. También por lo que decía antes Javier, por esta asimilación, ¿no? Vinculado con esta idea que podemos unir con lo que comentabas tú del colaboracionismo horizontal, de alguna manera culparlas, volverlas a culpabilizarlas nuevamente a ellas. Esa culpa doble, ¿no? De que además de haber sufrido la violencia, encima tienen la culpa de que las han violado y entonces la comunidad las expulsa porque ya no las reconoce parte de la comunidad, porque la violación de sus cuerpos ha supuesto un ataque a la nación que no han mantenido y que están teniendo hijos. Los embarazos forzosos es otro mecanismo de violación de derechos humanos sistemático que también se dio en el caso de Ruanda y también en otros casos, ¿no? En el sentido de que es una manera de hacer esa limpieza étnica y en el caso de Ruanda se vio muy claro, ¿no? Mediante esos embarazos forzosos, lo cual es tremendamente duro, ¿no? Para estas mujeres que van a estar nuevamente más desprotegidas por toda la comunidad de donde son y por toda la comunidad internacional, ¿no? Pero sobre todo se va a producir esa fractura sociocultural que las va a dejar en un desamparo y en un aislamiento absoluto, ¿no? Se las va a revictimizar de manera constante, ¿no? Por eso nosotros, bueno, a mí me gusta mucho, hoy no lo he comentado porque buscaba que fuera algo como más de divulgación, no sé si he conseguido, pero me gusta mucho el concepto de interseccionalidad, cómo los distintos niveles operan en la violencia. No es lo mismo ser una mujer de una comunidad rural en Ruanda que ha sido violada, ¿no? Que ser una mujer occidental, blanca, en un contexto no bélico. O sea, cómo los distintos niveles, la raza, el género, el contexto sociocultural, opera y genera todavía más violencia. Y esa interseccionalidad hace que estas mujeres sufran todavía más violencia después del conflicto, ¿no? Por eso ponía también esta idea de la impunidad de los delitos. Bueno, aquí ha habido justicia, en este caso hubo un Tribunal Penal Internacional, pero ese Tribunal Penal Internacional retorna cierta reparación, pero esa reparación de la violencia que han sufrido estas mujeres en el caso de Ruanda no se va a poder reparar. No se puede reparar porque tiene esa consecuencia social de ataque y de destrucción dentro de su propia cultura que las hace que estén revictimizadas de forma constante, ¿no? Expulsadas de la sociedad. Y en el caso que comentabas de Boko Haram, de Nigeria del 14, en el caso del secuestro de estas niñas, pues podemos ponerlo en paralelismo como con el caso de las mujeres sometidas a esclavitud sexual por el ejército japonés. Desde Nankín hasta el 45, en el que van a secuestrar mujeres que son niñas también, muchas de ellas tenían 13, 14 años, 12 años, y las van a secuestrar y las van a secuestrar en Corea, en Filipinas, y se las van a llevar a estos prostíbulos, ¿no? A estos espacios creados para los soldados, y en otras ocasiones van a engañar a sus familias, ¿no? Nos las vamos a llevar van a trabajar en la fábrica de fabricación de equipamiento militar y tal, y luego las van a someter a esclavitud sexual. Yo he puesto ese ejemplo más lejano porque, bueno, es verdad que está más en la representación, pero podríamos haber utilizado el caso de Nigeria, que también es una esclavitud sexual con el robo de estas mujeres, ¿no? He seleccionado algunos casos, bueno, entenderéis que no son una mínima representación de todos los casos de las violencias durante la contemporaneidad. Otro tipo de violencia que no he hablado hoy y que también tiene que ver con esta falta, o sea, esta ausencia del que el cuerpo y la mujer
te pertenece a ti misma como mujer, sino que perteneces al Estado, que perteneces al varón, que perteneces a la nación, que perteneces al tribunal, que tu cuerpo y tú misma no te perteneces, ¿no? Está muy bien representado mediante los casamientos forzosos, que que ni siquiera se denominan como forzosos, pero que están generalizados cuando investigamos el trazado de qué pasa con las hermanas y las hijas de estas víctimas que sí que son ejecutadas. Vemos con una representación muy alta, muy alta, que se van a casar con falangistas. Las van a casar con falangistas. Por una parte, creo que también intentando protegerlas de que no se conviertan en mujeres públicas y que no las vejen más, ¿no? Que no las rapen, que pasen a intentar volver al sometimiento. Pero también, mediante esos matrimonios, lo que están es, conquistando el cuerpo de esas mujeres mediante ese matrimonio forzoso, ¿no? No conocía, me comentas ese caso de una mujer perpetradora material, de disparo. Yo no conozco ningún caso en España, o sea que, bueno, tengo mucho interés que me cuentes más de esto. No tengo documentado ningún caso. Sí que colaboran, sobre todo en las delaciones, en las interpelaciones, pero material de ejecutar, yo no conozco ningún caso. Así que gracias por compartirlo. Creo que, bueno, son las 8:20 casi ya, deberíamos ir finalizando. De hecho, finalizamos aquí. Muchísimas gracias, Laura. La setmana que viene finalitzarem el ciclo de conferències, tancarem el cicle de conferències la setmana que ve, ja en l'altra sala, la sala gran, el del centre del Born, amb la conferència final sobre las guerras de memòria, de las memorias y las memorias de las guerras, amb el José Manuel Núñez Seixas, catedràtic de la Universitat de Santiago de Compostela, Premi Nacional d'Ensaio, etc. Per tant, un tancament fantàstic, tan fantàstic com la conferència d'avui de Laura Muñoz, així que moltes gràcies. Moltes gràcies.